Viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Bueno, para hablar sobre la situación que estamos no viviendo, sino padeciendo los peruanos con estas elecciones que se vienen, hemos invitado a nuestro amigo Enrique Castillo para analizar un poco el panorama a estas alturas. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Un gusto de tenerte. Gracias por invitarme. ¿Cómo ve la situación a estas alturas? Bueno, si hablamos del proceso electoral, es un proceso que, mira, desde ahora ya está teniendo una serie de problemas complicados. Lo de Acción Popular sigue siendo un problema en el que están tratando de forzar, ¿no es cierto?, una participación y una alteración del cronograma electoral a partir de lo que la esperanza les dice que les va a decir la Corte Interamericana. Por otro lado, tenemos candidatos que se van cayendo, listas que se van cayendo. Este polémico de Barnechea. Pues yo creo que me parece que ya está tratando de forzar una situación que creo que ya está cerrada. Lo que ha ocurrido en Acción Popular ha sido lamentable, pero propio o culpa propia de todos ellos. Parecía que algo así iba a terminar sucediendo, ¿no? Es que igual con el APRA, aunque el proceso democrático en la elección primaria del APRA también fue, vamos a decir, ejemplar. Lo que está sucediendo ahora es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Son los enfrentamientos internos de tendencias que una vez que suben al poder terminan manejando las listas según su real parecer y entender. Y lo de Acción Popular, como tú decías, se veía venir. Hay un enfrentamiento ahí muy fuerte entre Chávez, Barrenechea, Vitocho mirando del balcón, pero sí es lamentable que partidos que tenían una larga data, se supone cimientos democráticos fuertes, se supone una trayectoria y una experiencia política, y en el caso del APRA, un partido que perdió la inscripción, la ha vuelto a recuperar, nuevamente esté en estos problemas y a punto de perder incluso la inscripción de las listas de diputados, como se ha visto, y la están tratando de subsanar. A esto se agrega, pues, la justificada, digamos, inadmisibilidad en el caso de Perú Primero, porque era obvio que se trataba de un manejo, en el caso de los Vizcarra, en el que estaban tratando de eludir realmente lo que eran las normas electorales para tratar de mantener el apellido en una plancha presidencial. M. Vizcarra aparece en las encuestas, ¿no? Así es. Y lo que era una viveza. Era una burla al sistema electoral, ¿no? Entonces, claro, pero ahí me imagino la estrategia para los seguidores de Martín Vizcarra era que el hermano va a ser presidente y después va a indultar. Así es, ¿no? Pero así de tontos somos los peruanos, porque la condena contra Vizcarra es contundente, es categórica. Yo te diría que así de tontos creen que somos. Bueno. Porque no es el único caso, ¿ah? Mira. Pero la alta aprobación de Vizcarra, a pesar de que ha sido condenado por hechos de corrupción que han sido demostrados de una manera muy clara por el fiscal Germán Juárez. Y que a pesar de eso mantiene un bolsón electoral como lo mantiene Pedro Castillo, que hace que mucha gente, familia entera, se quiera colgar de él para tratar de entrar en varios puestos en diferentes listas electorales. Y que partidos políticos como el de Sánchez están tratando de utilizarlo a él para tratar de subir en la aprobación y en la, además, adhesión del electorado. Entonces, vemos una campaña electoral con todos estos problemas, pero además con encuestas en donde los números no se mueven. ¿No es cierto? O sea, mantenemos todavía el liderazgo de López Aliaga. Pero es un liderazgo que a las justas es un liderazgo roza el 10%. Exactamente, y que no se mueve. Un segundo lugar que no se mueve, un tercer lugar que no se mueve, y así en adelante. Entonces, seguimos teniendo una incertidumbre en donde 50% del país todavía no sabe por quién se va a decantar y hacia dónde va a ir. Como se van cayendo las candidaturas, por ejemplo, ¿a dónde va a ir el bolsón electoral grande, pequeño, mediano, como quieras, que tiene los Vizcarra? Si no va esa candidatura, ¿a dónde va ese bolsoncito electoral? Se va a ir a la izquierda, pues, ¿no? O sea,
o a alguien que consideran de centro. Entonces, esto nos lleva a un proceso electoral en el cual vamos a terminar de repente eligiendo, como siempre, al mal menor. Como siempre, tratando de evitar que entre el otro. Y no un proceso electoral que nos lleve a elegir al que queremos porque creemos que es la línea más indicada para el país. Este más de 30% de no decididos que finalmente van a tener que en algún momento tomar alguna decisión, van a terminar definiendo las elecciones. Entre ellos hay 2.5 millones de jóvenes que votan por primera vez, sí, ¿no? La llamada generación Z. Pero tú tienes, según las estadísticas además, el casi 48% de los electores en este proceso electoral están entre los 18 y los 45 años. O sea, es gente joven. Unos votarán por primera vez, pero otros votan también en una línea de jóvenes. Y a mí lo que me da malestar y pena es que justamente esos jóvenes que van a votar por primera vez lo que están viendo es un proceso electoral con esa sábana que estás presentando ahorita en pantalla, que termina siendo una vergüenza. Pero es una profilaxis también, ¿no? Porque después de esto ya van a quedar pocos partidos inscritos y ya para volver a inscribirte es muy complicado. Eso es verdad, pero te estás jugando el futuro del país de los próximos 5 años. Sí, pues. Entonces, esa generación, o sea, esa gente, primero, la verdad, no es que encuentre mucha identificación con las planchas electorales. ¿Cuántos jóvenes hay en las planchas electorales? Dime tú. ¿Cuánta gente menor de 45 años está en esas planchas electorales? Bueno, pero para que veas el chispazo de vida que le dio Avanza País luego de la salida de Philip Butters con Adriana Tudela, por ejemplo. Bueno, en ese caso sí. Y incluso es una plancha que también está tachada y que también está en evaluación en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué te pareció la salida de Philip para que ahora entre el general Williams? Parece que agarró un poco más de peso, ¿no? La propuesta de Avanza País. Lo que has visto es un protagonismo, ahora se ve un protagonismo más compacto de lo que significa la plancha electoral, no como plancha. Es más, en los últimos días son los que han tenido 2 lanzamientos, uno dedicado a la izquierda diciendo que no van a permitir que la izquierda empobrezca más al país, y en el otro saliendo francamente a hablar de la privatización de Petroperú, en las últimas horas. Entonces, de lo que se nota es que sí, lo que han buscado es tratar de lograr una cohesión y tratar de empezar a dar planteamientos políticos y en otros de los casos económicos que les permita a ellos empezar a tener el protagonismo que no han llegado a tener y no alcanzaba todavía ese partido en su plancha anterior. Ahora, esto también hace que la derecha se atomice, como pasó con Hernando de Soto y Rafael López Aliaga en la elección pasada, dándole paso a Keiko Fujimori, que sabemos es una candidata muy débil porque tiene un antivoto altísimo. Y lo que está ocurriendo en el otro lado es al revés, es decir, como se están cayendo algunas candidaturas... Se van a tener que alinear en una sola. Se van a tener que alinear, a pesar de que ya empezaron las peleas internas. Mira esto de Villanueva acusando de que López Chao estuvo preso en el Uruguay. Edgar Villanueva, ¿no? Edgar Villanueva. Sí. Entonces ya empieza también una pelea ahí interna en la izquierda. Pero ese es del año 70, estamos guaqueando a ver si encontramos el material, pero parece que en el INPE sí tienen eso. Están tratando de encontrar efectivamente la primera marca de calcetines que se compraron para ver si eran o no una estafa. Entonces, pero eso te muestra que lo que estamos presenciando es un proceso electoral sin propuestas y con ataques. Es decir, vamos a la confrontación y en esto yo creo que hay candidatos que no se dan cuenta que lo que la población, ese 40, 45, 50% que hablábamos que todavía no ha definido su voto, lo que está esperando es precisamente propuestas. No está esperando la bronca interna que entretiene, que de repente sí te hace aplaudir ciertas cosas, pero que no le permite a ese electorado justamente, mira, cuántas encuestas y seguimos exactamente con el 10% en el líder. Entonces, hay algo que los candidatos no se dan cuenta que está fallando. Javier Bedoya de Negri decía hace poco que recién se dan cuenta que no debieron ir desunidos la derecha. Pero mira, a estas alturas darse cuenta de eso recién. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo he hablado con Rafael López Aliaga, él me dijo,
pero ¿por qué no se une? O sea, para él Keiko Fujimori es el demonio, ¿ah? Y no se iba de ninguna manera a aliar con el fujimorismo. Así que ahí nomás ya no había posibilidad de que ellos fueran juntos. Porque además ha ganado el protagonismo. Ha ganado en muchos casos en la derecha el protagonismo. Mira, ideológicamente, si todavía se puede hablar de ideologías, no hay mucha diferencia entre los partidos de la derecha. Sin embargo, ¿qué cosa los ha dividido? O sea, el plan de gobierno de PPK y el de Keiko Fujimori eran idénticos. Eran idénticos. Y se terminaron matando. Y tan pronto tenías a gente como Luis Carranza en un plan de gobierno o en el otro. O sea, hubieran estado en un gobierno o en el otro igualito. Sí. ¿No es cierto? Y terminaron matándose. Y lo mismo pasa en estas elecciones. ¿Qué cosa puede diferenciar los programas económicos de ambos? O de 3 o 4 candidatos de la derecha. No mucho. No mucho. Es como en la izquierda. ¿Todos qué te piden? Cambio de constitución. Claro. ¿No es cierto? Están Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente, cambio de constitución, modificación del régimen económico, mayor descentralización. O sea, la izquierda y la derecha tienen exactamente los mismos postulados. Lo que pasa es que lo que hay es, como te digo, un deseo de protagonismo muy grande, un egoísmo y un egocentrismo demasiado fuerte que hace que se evite la posibilidad de las uniones. Yo entiendo en el caso de López Aliaga el fujimorismo o cualquier otro partido del fujimorismo, porque el fujimorismo lamentablemente tiene esta fama de que si llega a la segunda vuelta pierde. Entonces, asociarte con un partido que tiene fama de perder podría haberte generado dudas. Ahora, sin embargo, si fueran las elecciones hoy día, está para cualquiera. Y ese es el problema, la timba para el Perú. Entonces, nosotros pero no ahí no podemos sería un poco más responsable que Keiko Fujimori entienda que ya el pueblo le ha dicho que no tantas veces, que está poniendo en riesgo con su presencia por el voto duro que tiene el fujimorismo, no por ella, sino por el padre, ¿no? Y que finalmente puede causar un nuevo escenario que, como tú dices, nos va a obligar a votar por el mal menor. Pero además, un voto duro que, si nos ceñimos a las encuestas, se ha ido reduciendo. Porque antes el voto duro era de 20%, claro. Después se bajó a 15%, y ahora estamos en un voto duro de 6%, 6-7%, que además se da incluso incorporando a toda la generación del fujimorismo. Porque en las listas del Senado estás llevando a Marta Chávez, pues estás llevando a todas las generaciones, y estás llevando un altísimo porcentaje que intenta la reelección, lo cual no es bueno en este momento. Alfonso López Chao, ¿será la locomotora de la izquierda? Mira, yo lo que veo en Alfonso López Chao es una falta de identidad con lo que realmente quiere. Él se definió como social cristiano hace poco, tú recordarás, y sin embargo, gran parte de muchos de sus compañeros de listas... No sabía que Polay era social cristiano. Y muchos de sus compañeros de listas terminan siendo de izquierda realmente. De izquierda radical. Radical, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes a una persona que pretende ser lo que tú dices, una locomotora. Pero para ser una locomotora primero tienes que tener los rieles firmes y tienes que saber por dónde vas a ir y tienes que tener la fuerza para jalar. Y yo no veo todavía esa fuerza. Es más, las encuestas no le dan desde hace meses un posicionamiento importante. Hay otros que han ido subiendo y López Chao se sigue quedando. ¿Crees que ha afectado su asociación a personajes que ya son de la extrema izquierda, como Mirta Vázquez, Ruth Luque, Indira Wilca? Cuando no tienes o cuando tú quieres aparecer como una alternativa diferente, pero te rodeas de los mismos, entonces tienes un problema de identificación tú, no los otros. Nosotros denunciamos aquí varias irregularidades y nos está llegando un montón de información de su gestión en la UNI, que incluso utilizaba para triangular, ¿no?, contrataciones que después terminaban afiliándose a su partido, en fin. Pero nosotros tenemos aquí la mala experiencia de que cuando denunciamos cosas, al final la gente no les presta atención, o por dar la contra votan igual por ese personaje. Nos pasó con Pedro Castillo. Acabo de estar con el coronel, bueno, debiera ser general, el coronel Max San Guamán,
que ha estado en la DIRCOTE. En el momento de la campaña pasada presidencial estaba en DIRCOTE quien es ahora el comandante general de la policía, Óscar Arriola. Le dijimos, oye, ¿qué saben de este sujeto? Y nos mandaron un expediente, pero lapidario, donde se veía con claridad las investigaciones que venía haciendo DIRCOTE hace años. Y este era un tipo vinculado a Suteconare, a Movadef. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto tiene que ser pues la kriptonita, ¿no? Con esto ya no hay quien sobreviva. Y ganó. Y ganó. Y ganó. Y ganó. Porque justamente el drama que vivimos aquí es que no importa por qué votes con tal de que ese le corte el camino al otro. Mira, un caso emblemático. En Arequipa tuvieron un gobernador que se sabía que era alcohólico, que sabía que era un violador, que sabía que era así, 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 y lo eligieron. Entonces, tú pones el caso de López Chavo. Bueno, pero terminó preso al poco tiempo. Sí, pero fue gobernador. Pero terminaron presos todos los gobernadores. Todos los gobernadores terminaron presos. Sí. Pero dime tú, en la izquierda tienes, por ejemplo, a Ronald Atencio, ¿no es cierto? Una persona que con ideas radicales. Y es que hay un bolsón electoral. Centro-Sur. Centro-Sur, efectivamente. Centro-Sur. Que va a votar en contra del limeño. Y ya no es solo el sur andino, es el sur costa también, porque sí. Arequipa, Moquegua y Tacna, acuérdate, fueron casi 80% para Pedro Castillo. Y que van a votar por una opción radical. Porque ellos tienen, digamos, ese manejo anticentralista, antilimeño, antiderecha, antiempresarial. Y eso es por un descuido, ¿no? Y la verdad que es un problema que lo tenemos bien merecido. Los partidos políticos abandonaron, los partidos políticos democráticos abandonaron eso. Abandonaron la posibilidad justamente de manejar el sur. Solo con Lima no ganas, pues. No ganas. Y solo con el norte tampoco, porque el norte también está dividido. En el norte tú tienes a una porción fujimorista y tienes a una porción apepista y tienes a una porción somista. Pero quien está cosechando de todos, porque tiene alianzas con Raúl Noblecilla y por el norte también, con personas que mueven, en el centro también, es el muy hábil candidato de Podemos, José Luna Gálvez, que sabe que no va a llegar a la presidencia, pero puede llegar al Senado y puede tener una bancada nutrida. Porque el populismo, lamentablemente, tiene sus efectos positivos, entre comillas, dentro de una población que en este momento está desesperanzada justamente de las alternativas democráticas más serias. Entonces, claro, la oferta fácil, el populismo y el clientelismo funciona lamentablemente. Y eso... Pero ¿cuánto daño le hace a la democracia, no? Enormemente, enormemente. Y en un momento en el cual no deberíamos estar pensando en retroceder, sino al contrario en avanzar. Entonces, lamentablemente ese populismo hace que muchos partidos puedan sobrevivir. Porque ¿de qué viven electoralmente? De eso, nada más. O sea, su comportamiento, por ejemplo, en sus bancadas, en el Congreso, es absolutamente errático. Y siempre votan en aquellas leyes que, por ejemplo, le hacen un hueco al erario fiscal, que son de absoluta irresponsabilidad para con la economía del país. Acabo de estar en Piura y yo preguntaba, oye, ¿en Sechura hay universidad? Sí hay universidad, pero está en el papel. Está creada en el papel. ¿Cuántas universidades se crearon hace poco que estaban en el papel? 20, 21 universidades, que si las pusieras a construir, le harían un enorme hueco al gobierno central. Y sin embargo, estos partidos políticos... No, el despilfarro fiscal que proviene del Congreso, que además no tiene iniciativa de gasto, es un escándalo. Y sin embargo siguen dando leyes populistas, clientelistas, que lo único que buscan es captar bolsones electorales. Y el otro tema es el de la informalidad. ¿En cuánto asciende el bolsón electoral de la minería ilegal, de la tala ilegal, de todas esas actividades ilegales? Bueno, son dineros que están yendo a las campañas. Que se van a las campañas y que van a partidos que pueden venderles a ellos no solamente ideas o leyes, sino también espacios en sus listas, lamentablemente. ¿Lo de Venezuela va a afectar a la izquierda en estas elecciones? Lo de Venezuela va a tener un doble efecto, ¿no? Hay dos cosas que van a hacer, yo creo, que van a entrar a la campaña política. El asunto de Petroperú.
porque eso te va a generar un debate nuevamente de la privatización o no privatización. Es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo, pero mira cómo de alguna manera está aprendiendo este debate con relación a Petroperú. Es decir, hay gente que dice, no, ahí está la prueba de que se va a privatizar. Mientras el gobierno dice, no voy a privatizar. Pero de ahí hay gente que puede empezar a meter miedo y a decir, la siguiente es Edapal y te van a privatizar el agua. Y entonces van a querer meter miedo con ese tema. Y el otro asunto es el de Venezuela y la posición norteamericana. Entonces hay quienes también, no solamente por el tema de la migración y la situación de los venezolanos, sino que lo que va a entrar en debate es cuál es la posición peruana con respecto a Estados Unidos. Y eso va a entrar en la campaña. Entonces, son elementos que van a entrar, como digo, lo de Petroperú, que el gobierno lo ha traído ahora, de todas maneras va a generar este debate sobre la privatización, ¿no? Vladimir Cerrón puede candidatear desde la clandestinidad porque no tiene sentencia firme. Lo que es un hecho es que está inscrito y con su mamá. O sea, puede postular. Puede postular. Y debe ser la primera plancha en el mundo en la que están padre e hija, madre e hijo. Y puede postular, a pesar de que está prófugo de la justicia y es que, increíble. Y que presidente a Gregorio Santos ya detenido lo llevaron como Aníbal Lecter enmarrocado al debate. Al debate, es increíble. En un carro celular del INPE. Sí. ¿No es cierto? Eso es una locura. Yo no creo que pase eso en ninguna otra parte. Ahora, lo que yo no sé es, estando Vladimir Cerrón prófugo, ¿puede participar del debate? ¿Lo van a hacer participar? De repente se mete por Zoom. Como se mete a sus audiencias. O sea, yo si fuera la justicia peruana le digo, no señor, usted no puede participar en la audiencia porque es prófugo. Preséntese acá a mi despacho y yo lo juzgo con imparcialidad, pero no puede estar prófugo, puede participar de un Zoom. Ahora, la posición de Perú Libre es una posición también importante dentro del Congreso, hay que decirlo. O sea, imagínate, tiene ¿cuántos años la vicepresidencia? Una de las vicepresidencias del 3 veces, ¿no? Y tiene la fuerza para dar las leyes que quiera dar y negociar las que quiere apoyar y las que no quiere apoyar. Por eso te digo, las posiciones políticas de todas las tendencias sobreviven a partir de todo este cúmulo de normas y planteamientos que se han hecho y que nos están llevando ahora en la actualidad. Bueno, tus últimas palabras para cerrar la entrevista, Enrique. Pues yo creo que todavía no hemos terminado de ver todo lo que deberíamos ver para que tengamos esa cédula ya bien estructurada. Muchas cosas pueden pasar, algunas candidaturas más se van a caer, y no solamente presidenciales, sino de las listas. Y sí creo que los organismos electorales tienen una responsabilidad muy grande para poder llevar adelante tan imparcialmente este proceso que no volvamos otra vez a todas estas acusaciones de fraudes y irregularidades que lo único que hace es delegitimar lo que ya de por sí puede ser un triunfo poco legítimo. Porque si alguien gana con 12, 13, 14%, ¿qué legitimidad puede tener ese gobierno? Claro, pues, claro. Y al final no le hace bien eso a la democracia. No le hace bien, porque lo que vas a tener es nuevamente alianzas débiles, pactos complicados y lamentablemente una supervivencia y una inestabilidad política que nos puede llevar a cualquier cosa en poco tiempo. Así es. Bueno, Enrique, te agradezco mucho por habernos visitado esta noche. Siempre es un gusto conversar contigo. Y nada, seguro te tendremos aquí más adelante para seguir viendo cómo se va decantando esta elección. Cómo vamos, y que ojalá por fin tengamos una elección limpia y tranquila. Así es. Gracias, Enrique. Okay, muchas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Contracorriente.